Radio Sensación, transmitiendo en vivo de forma digital. Noches de romance. Una noche de emociones, poesía, música, tips, charlas y más. Una noche para volverte a enamorar. Escúchame y vive conmigo una noche. Solo una noche de romance. Noches de romance. Buenas noches, ya estamos una vez más aquí en Noches de Romance, la profesora engañándome de que ya entramos y no, pero aquí ya estamos con otro tema bastante interesante, sobre todo ahorita que se acerca el Día del Padre, que es, ya anunciándolo, la importancia del padre en la familia y en la sociedad. Lo puse un poquito más resumido en los diferentes promocionales para igual no ocupar tanto espacio, pero básicamente eso es. Yo soy Alberto Lara y mi profesora. Yo soy Claudia Pérez y pues bueno, un gusto, Alberto, que estemos una noche más, un miércoles más en este programa que titulamos Noches de Romance. Y efectivamente, como ya lo dices, hoy tenemos un programa no menos importante, es como de esos programas que sí tenemos que difundir mucho o que tenemos que hablar mucho de este tema que se habla poco a favor del tema de la importancia y que es el papá dentro de cada familia y sobre todo la presencia que es tan importante para la formación de un niño, ¿no? Y siempre se habla como de la parte fea, de la parte de la ausencia, del abandono, del que no ve por los chavitos y de que lamentablemente tengo que decírtelo, Alberto, donde muchas mujeres nos hemos jactado de decir que hay mucha madre, que no se necesita tanto padre, ¿no? Entonces, pues bueno, pero creo que es importante que hablemos de este tema. Sí, es que bueno, también vivimos en un país donde pues se le da mucha prioridad a la madre y por supuesto es algo elemental, ¿no? Pero yo creo que es el 50% y ahorita vamos a ver varios puntos que traje, varias estadísticas también traje. Divertida, no se preocupe, no va a ser aburrido esto, pero definitivamente es el 50%, O sea, eso de padre y madre a la vez es completamente falso. O sea, no hay forma, no hay manera y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ya empezando, ¿usted tuvo una buena relación con su papá? Está peleando. Pues estoy peleando. Es que fíjate que vamos a mandarle un saludo a Justino Trejo, porque si te das cuenta es el que nos monitorea todos los miércoles, es el que siempre está diciendo se escucha, no se escucha, están entrando, entonces estoy recibiendo como indicaciones de nuestro ingeniero monitoreador. Bueno, creo, de eso que me preguntas, yo siempre lo he dicho, yo tuve la fortuna de haber tenido una excelente relación con mi padre. Yo no podría hablar de esta parte de donde les hizo falta a muchos seres su papá. Yo soy de las muchas o pocas afortunadas que yo no, o sea, yo tuve maestro, papá, amigo y de todo en un solo paquetito, ¿no? Pero considero que si te das cuenta, ahorita me vas a hablar de estadísticas, pero yo creo que sí hay muchos que sí hablan, y yo he escuchado con mucha tristeza que hablan muy mal de la figura paterna. Sí, es que vuelvo a lo mismo, estamos en una sociedad que sí minimiza un poquito o bastante al hombre, pero en este caso a los padres, ¿no? Ya entrando un poquito en los datos, para continuar un poquito con el sí, programa, tú sigue. Les voy a enviar en un momento, ahorita que hable la profesora, las fuentes de donde saqué esta información, ¿vale? Yo creo que es muy relevante. Escuchen ustedes, el 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no han tenido un modelo masculino positivo. El 94%, La ausencia del padre está relacionada con problemas sociales graves como la violencia y comportamiento asocial.
¿vale? Los niños sin padre muestran dificultades para controlar impulsos y mayor riesgo de adicciones, imagínense. Jóvenes sin figura paterna tienen mayores tasas de fracaso escolar, problemas de salud física y mental y comportamiento delictivo. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas. El 43% de los jóvenes en prisión crecieron en hogares monoparentales. El 72% de los jóvenes que han cometido asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. El 63% de los suicidios juveniles se dan entre jóvenes sin padre. El 85% de los jóvenes en prisión provienen de familias sin padre. La ausencia del padre influye significativamente. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? O sea, imagínense la situación tan grave. O sea, esto es algo fuertísimo, algo que no nos damos cuenta, y que esa cultura de de que la madre en su caso es madre y padre a la vez, es absolutamente falsa. O sea, no se puede, no hay forma. Y ahorita van a ver por qué. ¿Por qué es de que estos chicos terminan así? O sea, la figura del padre de verdad da un 50% elemental para que estos chicos y mujeres, también chicas, sean sanos socialmente, ¿no? Porque todo esto de lo que acabo de hablar son conductas totalmente antisociales, ¿no? El padre de alguna manera pues da cierta firmeza, cierta educación, que procura a estos chicos llevar una vida pues más recta, por decirlo así. ¿Qué opinas sobre estos datos, profesora? Fíjate que esos datos son rudos, pero yo también estoy totalmente de acuerdo con de donde haya sacado esta información. Se los envío, Sí, yo creo que es importante que les vayas mandando esta información, porque estos datos sí son alarmantes, Alberto. Muchas veces nos preguntamos el por qué, pero yo creo que en estos tiempos, y tú lo has mencionado muchas veces, tenemos que seguirle apostando a una familia completa, ¿no? O sea, definitivamente sí, yo sé que la figura de materna de repente puede opacar, de repente puede faltar, como estamos creyendo que ella tiene el 100% de la luz, pero definitivamente la formación del papá es importantísima, porque sí afecta, como ya lo estás diciendo en tus estadísticas, emocionalmente, mentalmente y en muchos aspectos de la vida. Estaba yo leyendo un libro que hasta a veces, yo no sé tú, ahora te lo voy a cambiar a ti, yo como hija, pues como mujer, tuve al lado una madre, ¿no? Pero yo me pregunto, como hombre, ¿qué necesidad hay de un hombre a un papá hombre de figura masculina? ¿Cómo cómo se fortalecen esos lazos y cómo se pueden perder si no tiene un hombre hijo la figura paterna? Pues mire, yo sí conviví con mi papá hasta los 12 años, ¿no? Porque falleció. Entonces, sí, yo lo recuerdo como una figura definitivamente de autoridad. Ahí sí no hubo en mi casa de que faltara el respeto, inclusive en las peleas, yo nunca vi una pelea así grave entre papá y mamá. Yo recuerdo que, que ahora sí que cuando se peleaban, no lo veíamos nosotros, ¿no? Nada más nosotros, mis hermanas y yo, creíamos que estaba peleando, ¿no? Quién sabe, ¿no? Teníamos la teoría. Estábamos chicos, ¿no? Entonces nunca tuvimos ahora sí que un ejemplo de violencia o algo así, ¿no? Estaba viendo un video donde una chica, una terapeuta, justamente menciona de que los padres son relevantes a justamente a esa edad, 12, 13 años, tanto para chicas, tanto para hombres, porque ellos de alguna manera avientan a la vida, ¿no? Avientan al mundo. Yo siento que eso sí me faltó de que falleció. Porque eras muy chico, ¿no? 12 años. Chico, ajá, pero yo a lo que voy es que me faltó un poquito lo social. O sea, lo que ya hace poco entendí, trabajar en equipo, cómo conectar con otros hombres, algo que él sí tenía. O sea, yo lo recuerdo perfectamente, que él sí era muy amiguero, muy de hacer negocios, muy de conectar con otras personas. Eso me faltó. O sea, sí tuve cierto, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de todo lo que un hombre, bueno, ahora sí que el jefe de la familia da a la familia, por decirlo así, qué tipo de educación. Por ejemplo, sí entendí cosas justamente como la ética, la moral, la rectitud, cositas así que de alguna manera saqué de ahí. Pero sí, justamente la parte social
no, me falló bastantito, ¿vale? Entonces, no me quejo, yo creo que me fue bastante bien, yo creo que estuvo excelente la parte paterna que yo tuve, yo no tengo ningún problema con eso. De hecho, también hay que hablar un poquito de culpar, ¿no? Muchas veces culpamos a los padres, ¿no? Ahorita que usted lo estaba mencionando. Pero bueno, no nos adelantemos. ¿Quiere que hable un poquito de esto que le menciono? Sí, yo creo que datos. sería importante, antes de que nos vayamos a nuestro corte, yo creo que es muy importante que los menciones. Bueno, si gusta, un punto que yo creo que es, tal vez de toda la lista, de las cosas más importantes, modelo a seguir, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso justamente hablo de que, o por ejemplo su papá, ¿no? También de que, como usted acaba de decir, maestro, amigo, de alguna manera los vemos, ¿no? O sea, los admiramos, ¿no? Sí, algo que yo creo que justamente los hombres dan, justamente los padres de familia dan, es responsabilidad, enseñan responsabilidad, ¿no? De hecho, aquí les traje la definición de responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad y compromiso de una persona para asumir y cumplir con sus deberes y obligaciones. Implica reconocer las consecuencias de las propias acciones y decisiones, tanto positivas como negativas, y estar dispuesto a responder por ellas. La responsabilidad puede manifestarse en diversos ámbitos como el personal, el profesional, el social y el legal. Y yo creo que es algo elemental en los hombres. O sea, por supuesto también las mujeres, también las chicas tienen parte de esto, ¿no? Pero yo creo que es algo que los hombres aprendemos desde chicos, justamente de la figura paterna, para poder conectar mejor con otras personas. O sea, ustedes lo saben, ustedes igual como chicas, a ustedes les atrae mucho la congruencia, ¿no? A la sociedad en general le atrae mucho la congruencia, las personas responsables, que pensamos de hombres, especialmente de hombres, que no son responsables, que no cumplen. O sea, ¿de dónde sale esa palabra de ¿cómo se llama? Palabra de hombre. O sea, nunca escuchamos palabra de mujer, y no porque sí, te doy mi palabra de hombre, ¿no? Exacto. Y porque valía, bueno, hace mucho tiempo y hasta la fecha, si lo volvemos a retomar ese tema, es válido. Y tienes toda la razón. La verdad que la responsabilidad en su mayor parte viene de, van a decir muchas chicas, no es cierto, sobre todo las feministas, van a decir, pero sí, esta parte de la responsabilidad viene de la figura paterna. Y hombres y mujeres, hijos hombres, hijas mujeres, como que ven en el papá como esa cualidad, ¿no? Y por el respeto que le debes, dices, caray, yo creo que sí tenemos que aprender esa parte, ¿no? Porque sí es como es una tendencia a lo masculino, ¿no? Sí, de hecho es algo que se está perdiendo actualmente, ¿no? Los hombres ya no quieren hacerse responsables, y es elemental para la sociedad. O sea, ya ni siquiera entienden el concepto de responsabilidad. O sea, ya no entienden que lo que dicen tiene que ser algo que se va a hacer. Y es algo facilísimo, tan solo hacer lo que dices que vas a hacer. Y obviamente no agarrarte responsabilidades que no puedas cumplir, ¿no? Entonces yo creo que de hecho parte de lo que se está viviendo actualmente con esto de la mala reputación, por decirlo así, que tienen los hombres, es justamente de eso. De meterse en ámbitos, de meterse en situaciones, en historias donde no están siendo responsables, ¿no? Porque seguramente el principal contra de este tema, de este capítulo, va a ser, no, pues es de que tal hombre no se hizo responsable de su hijo, o hija, o responsable de una familia, o prometió algo y no lo hizo. Justamente eso, es tan simple como hacer lo que te corresponde, ¿no? O sea, también es algo elemental, algo básico en las mujeres, pero yo creo que este tema ya es el tema, ¿no? Padre. Exactamente. Entonces, justamente es algo que transmiten los padres, ¿no? Porque además le da seguridad a la familia. O sea, no es lo mismo tener un padre que dice algo y nunca lo hace, a tener un padre que hace lo que tiene que hacer, pase lo que pase, ¿no? Eso le da seguridad, le da algo de qué asirse a la familia, saben perfectamente que esa persona está ahí a pesar de todo, y que no se va a caer. Eso es algo elemental, no solamente en el pasado que construyó la sociedad, sino algo elemental que necesita esta sociedad para que siga creciendo y siga avanzando. Hombres responsables, justamente. Exactamente, ¿va? Yo creo que sí, ese es uno de los valores, porque finalmente es un valor, Alberto, de los que se ha perdido, ¿no? Y fíjate que curiosamente en tus estadísticas, o
o no sé si ya lo mencionaste y no lo escuché bien, pero muchos hijos tienden a replicar lo que ven en la figura paterna, ¿no? Y entonces si en un momento dado el papá no se hizo responsable del hijo, pues ¿qué va a hacer el hijo, no? ¿Y de dónde lo va a agarrar o de quién? Porque la mamá es la otra parte, el otro 50%, ¿no? El como la comprensión, el como el amor, el como mantener el calorcito de la casa y todas esas cosas, ¿no? Aunque las feministas digan lo contrario. Pero esa es la parte, es como cursimente se dice, ¿no? Es el corazón y la otra parte es la cabeza. Sí, justamente la emocionalidad. Y de hecho se decía en las películas, yo recuerdo en estas películas tú ya no creo que lo recuerdes, eres muy chico, pero en estas películas que teníamos de los 60s, donde eran los Soler, donde eran estos señores que mandaban porque mandaban, ¿no? Y donde ellos lo que decían se hacía y decían es la cabeza de la familia, ¿no? Y se puede juzgar mucho esos tiempos donde se decía que a lo mejor había mucho machismo, pero más sin embargo, date cuenta que los hijos eran muy responsables, o sea, quizá emocionalmente un poco afectados por la rudeza de los padres, pero finalmente eran hombres que se hacían responsables. ¿Recuerdas esto de que, embarazaste a una chica, pues te casas? No, que yo no me voy a casar, no, que ahora te casas. Y los papás obligaban a los hijos a casarse y a cumplirle a una mujer y a cumplirle a un hijo que por ahí hubieran dejado, ¿no? Y justamente esto se va transmitiendo. Ese nuevo hijo recibe justamente esa responsabilidad del padre. Aquí también acentué un poquito antes de irnos a la primera canción, o a la segunda, ¿no? A la segunda. Dentro de la responsabilidad entra el manejo de emociones, el trabajo, el de recursos, el de agresividad, que ahorita vamos a hablar de por qué es importante la agresividad, y el de la sexualidad, ¿vale? El manejo de emociones porque a pesar... y esto se ve más en los hombres, o sea, vuelvo a lo mismo, no es que simplemente somos diferentes, a pesar de lo que uno siente, tiene que ir a chingar, tiene que ir a trabajar, tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tiene las responsabilidades, pase lo que pase, así te sientas y tienen bien, prohibido mal, enfermarse y prohibido chillar y prohibido otro, ¿no? Porque finalmente, pues, si no, ¿de dónde saldría la comida? Bueno, vamos a escuchar otra canción. El día de hoy les elegí puras canciones por el Día del Papá, pues espero que lo disfruten y regresamos en un momento en Noches de Romance. Bueno, pues ya estamos de regreso en Noches de Romance. Aquí seguimos. Sin antes, me gustaría mucho mencionarles que ya pueden encontrar la retransmisión de este programa ya grabado, por si se lo perdió, o por todos los que se haya perdido. Ya estamos en YouTube, ahí nos busca como Noches de Romance. También estamos en Spotify. Yo sé que muchas no tienen Spotify, pero nos pueden encontrar en YouTube, ¿no? Ahí nos buscan y ahí van a estar los programas retransmitidos. De hecho, nos ayudarían mucho dándole like. Ya saben, o sea, no voy a agarrar un... Justamente viendo los demás capítulos que ahorita en YouTube solamente llevamos 2 grabados. También en Críticos de Todo ya también estamos grabando nuevos también capítulos. Críticos de Todo. Oye, pero hemos tenido buena respuesta, ¿no? Porque tú ya me dijiste que ya nos han visto quién sabe cuántos. Ya seremos famosos. Ahí la llevamos. Bueno, continuamos con este tema. Nos quedamos que nos ibas a hablar acerca de la agresividad y cómo se relaciona, Alberto. Bueno, recursos, manejo de recursos es algo que pues generalmente se enseña en la cabeza de la familia, comúnmente, volvemos, históricamente por decirlo así, pero también la agresividad, y no en un tema de, bueno, vamos a violentar a medio mundo, ¿no? Sino justamente al tema de controlar la ira, controlar el enojo y dejarlo salir cuando necesites dejarlo salir, porque a final de cuentas vuelvo a lo mismo, los hombres ya estamos dejando un poquito de lado esa, ¿cómo les diré? Protección que históricamente también dábamos, ¿no? O sea, un jefe de familia a final de cuentas tiene que ser fuerte en los momentos en que tenga que ser fuerte, ¿no? Apenas una amiga me estaba diciendo que tenía unos problemas ahí con cierta gente y que le iba a decir justamente a sus tíos, una cosa así me dijo. ¿Por qué? Porque de alguna manera justamente se necesita, cuando se necesita es importante, ¿no? O sea, yo sé que quisiéramos vivir en una utopía donde todos nos abrazáramos, fuéramos felices y de verdad hubiera abrazos y no balazos. Lamentablemente, en la actualidad y sobre todo como vamos a necesitar más hombres que tengan respuesta
fuerte a lo que se viene que gente débil. Yo sé que esto es algo un poquito complicado de ver, pero lo cierto es que sí estamos viviendo tiempos de cierta forma fáciles, de cierta forma, que a muchos hombres justamente los está apagando, mermando. Y ya saben, ¿no? Tiempos fáciles hacen hombres débiles, ¿no? Tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Lo que ya me perdí, ¿me estás diciendo que fuerte igual a agresivo? ¿O por qué me estás hablando de la agresividad? Es que generalmente... Porque no es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es de que la agresividad de alguna manera se sataniza. Ajá. Pero cuando lo necesitas, dices, bravo, gracias a Dios que tengo un hombre que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ya estamos viendo, sobre todo actualmente, ya estamos viendo muchos videos de hombres que están viendo que una chica, por ejemplo, es muy común chicas sufriendo en el gimnasio, pero por lo mismo de los problemas en los que se mete o por miedo justamente a enfrentar lo que tenga que enfrentar, no lo hace. Si están viendo, hemos visto ya videos, ya hay muchos videos de hombres que están viendo que a está mujeres sucediendo, que están las agrediendo, golpean, ¿no? Para hacer así se como roban claro. niños justamente, y ellos no hacen absolutamente nada. Entonces, es como dicen, ¿no? El que haya, bueno, los hombres fuertes, por decirlo así, los hombres agresivos, son odiados hasta que el hombre malo viene a tocar la puerta. Hasta ahí quisieras decir, hay quien proteja, quien sea fuerte. E históricamente han sido los hombres. O sea, actualmente si las mujeres también se quieren, por ejemplo, ir a la guerra, en caso de que en determinado momento lleguemos, por supuesto, ¿no? Pero históricamente ha sido así. El hombre tiene que aprender y ser fuerte en los momentos donde tenga que ser fuerte, y eso se logra justamente teniendo figuras de valor, ¿no? Que den cierta estabilidad. No, y de hecho los papás, por ejemplo, las hijas, sobre todo las hijas, ¿no? Esto es más común en las mujeres. Siempre cuando hay hombres que se detienen mucho, y no sé si siga pasando en la actualidad, pero muchos hombres que se detienen mucho para poder lastimar a una niña, hija de un matrimonio, ¿no? O hija de fulano de tal. Entonces siempre como que existe ahí como el miedito y como que... No, yo también te lo puedo decir porque, por ejemplo, en la unidad siempre han dicho, ¿no? Es hija de don Justino. Entonces le tienen como cierto, y hasta a mí, ¿no? Hasta a mí como esposa, pero sí, fíjate que en eso sí me doy cuenta que le tienen como cierto respeto porque dicen, es que son hijos de Justino Trejo. Y entonces, a pesar de ser de repente difícil la situación en las unidades, sí se tiene cierto respeto porque existe esa figura paterna que saben que, cuidado, no los puedes tocar tan fácil. Y esto se agradece en un momento dado porque para mí como mamá es sentir que mis hijos tienen el respaldo de un hombre que otros hombres respetan, ¿no? Sí, pero es que esto va más allá, porque como decía un poquito más arriba, a mí lo que me faltó fue aprender a conectar esta parte social. ¿Qué sucede cuando un hombre, por ejemplo, en el mercado laboral o por ejemplo con tus primos, con tus tíos, se empieza a hacer así como una pequeña tribu? Entonces todos se apoyan. Si hay un problema, si por ejemplo don Justino tiene problemas, no solamente él entra, sino que también llega el primo, llega el tío que vive por allá, todo eso. Entonces se vuelve todo una fuerza, una unidad que contrarresta, que cubre a toda la familia. No es una familia. Entonces por eso es tan importante. O sea, pareciera que vamos contra eso. O sea, pareciera que la sociedad quiere alejarnos de eso, pero es elemental, es algo importantísimo, porque además de todo, esto de la agresividad y sexualidad tiene que ver con aquello de controlarte, o sea, controlarte emocionalmente, sexualmente. ¿Qué está pasando ahorita o sea, vuelvo a lo mismo, estamos satanizados los hombres, pero justo, ¿qué pasa? Y yo lo he hablado en otros programas con los hombres que se dejan llevar, por ejemplo, por su sexualidad, que andan acosando, que andan violando, que andan justamente abusando de otras personas. ¿Por qué? Porque no saben controlarse, porque no tienen justamente esa educación, no entienden cómo funciona, ¿no? ¿Y qué nos dice la sociedad actualmente? Déjate llevar, si tú lo sientes, es eso. Si tú lo sientes, es lo correcto. Sácalo. ¿Y qué es lo que
¿qué es la disciplina? ¿Qué es la responsabilidad? ¿Qué es la dirección? Justamente aprender a controlar todas esas energías, todas esas sensaciones. Y eso es principalmente por parte de los hombres. O sea, las mujeres enseñan justamente emocionalidad, pero los hombres justamente enseñan límites. Ajá, o sea, es parte de nuestro legado, por decirlo así, es parte de nuestro papel fundamental en la sociedad. No, y es algo la que se está dirección, perdiendo. ¿no? Como tú dices, también, esto también es muy importante, sobre todo en la juventud de ahora. Date cuenta en las estadísticas que estás dando. Justamente. Necesitan una dirección, necesitan un límite, necesitan que alguien les diga, no, oye, espérate, párate, ¿no? Porque sí es cierto, nosotras nos volvemos en cierta manera muy permisivas, porque es otro tipo de enseñanza la que damos. Pero cuando un papá te dice, a ver, te esperas y te sientas, o qué dirección llevas o qué estás haciendo, pues entonces es más reconocido, ¿no? Y un hombre aprende de esa parte, porque si se va a alocar así como dices, se va a volver un hombre agresivo, abusivo, violador, y entonces ¿de dónde tiene esa figura? ¿De dónde viene? ¿O dónde no la tuvo, no? Y si no creen esto de justamente poner límites y por parte del hombre, vuelvan el video o el audio a justamente lo que dice la profa, a las estadísticas. Todos la violencia, los antecedentes delictivos de los que se habla justamente en estos datos, ¿no? Entonces, de que hay pruebas y viene todo de ello, ¿vale? Entonces, pues sí, de que la situación es fuerte, de que el tema es fuerte, lo es sí bastante, ¿no? Pero justo, o sea, estas son las razones y estos son los motivos del por qué se necesitan más hombres que estén ahora sí que presentes en esa manera, porque ahorita también vamos a hablar de aquello que dicen de que los padres ausentes, de que se la pasan más en el trabajo, de que no cuidan a los chamacos. Bueno, pero es como, fíjate que yo en este tiempo, seguramente tú vas a estar de acuerdo conmigo porque lo vas a hablar, pero ¿por qué están ausentes? Pues porque no hay otra manera. O sea, a veces yo me pongo a preguntar, ok, o tengo una estabilidad económica o lo tengo todo el día aquí. O sea, ¿qué es lo que quiero? Yo siempre he peleado solamente esta pequeña parte, esta pequeña hora que pueden estar donde puedan de perdida cruzar palabra con los hijos, ¿no? Que el cansancio no te gane. Pero definitivamente yo sé que si no están fuera pues entonces ¿quién va a aportar la mayoría, no? Creo que es a lo que te refieres. Sí, es que mire, actualmente, sobre todo, yo lo he leído muchísimo en redes sociales, lo he leído por parte de psicólogos, o lo he escuchado por parte de psicólogos, de esto del tan mentado padre ausente, y de su importancia de estar ahí constantemente, ¿no? Y que luego se les echa mucho en cara justamente a los padres de familia actuales, de que no están. Pero es una gran contradicción, porque justo queremos hombres desarrollados, queremos justamente hombres que estén chambeándole justamente para de alguna manera pues sostener todo lo que es la sociedad, pero a la vez queremos que estén todo el tiempo ahí, que estén en cada etapa de la vida, y yo no creo en eso. O sea, yo sé que va nuevamente en contra de lo que se está manejando, pero yo creo que justamente los padres deben de ser un ejemplo. O sea, yo entiendo que no haya tanta convivencia y que de alguna manera sí hay algo, pero no podemos cargarles la mano después. O sea, hay hombres que literal se la pasan 12 horas trabajando diario por su familia, 12 horas que sacrifican de su vida para que muchas familias estén pues bien, ¿no? O sea, en México, esa estadística hace tiempo que la vi. El 80% de hogares son sostenidos por hombres, ¿no? Si no me equivoco, porque les digo que hace tiempo que lo vi, habría que volverlo a checar. Pero el 80%, entonces estamos hablando de que los hombres, los padres, están sosteniendo a México. O sea, básicamente, ¿no? Entonces todavía cargarles esa parte es difícil. Y aquí sí quisiera hablar un poquito de cómo ¿necesita decir algo? No, ahorita que termines, pero sí te voy a... De cómo descargamos esa culpa, no solamente al padre, ¿no? También a la madre, del pasado. Por ejemplo, si la madre fue muy abusiva y cuando tú creces te das cuenta que tu madre fue abusiva y vas al psicólogo y te dice que las heridas de la infancia y todo eso,
Eso, híjole, me choca un poquito. Para mí es muy fuerte porque para mí es quedarte pegado al pasado. Tal vez no fueran perfectos, pero ¿quién realmente es perfecto? ¿No? Y el a fuerzas culpar a tu padre o a tu madre, en este caso volvemos a lo mismo, estamos hablando de los padres, estar acusando a tu padre porque tal vez no fue al partido de fútbol o a tu graduación o lo que sea, y tú clavarte en ello te hace más daño a ti. Y además de todo, hace rencor contra esa persona. Puede que él ya ni se acuerde. Y tú sigas anclado en algo que de plano no te deja crecer. Yo creo que parte de madurar sanamente es aprender a desligarnos de ese pasado y aprender a caminar en el presente hacia el futuro, ¿vale? Y eso lo único que nos hace es anclarnos a un pasado que no debería ya de existir ni afectarnos. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, la mayor parte de los, fíjate, he escuchado por ahí una reflexión, he escuchado algún dicho, no sé, una frase que he escuchado mucho, que sí, efectivamente los padres son en cierta forma los culpables de todas las heridas que tengas, ¿no? Sí son responsables, pero a partir de los 18 años, tú eres responsable de curar tus propias heridas, ya no tienes absolutamente nada que hacer, porque a mí también se me hace una actitud tremendamente inmadura decir, no, yo no trabajo porque pues no tuve un ejemplo de un hombre trabajador, no, pues yo no me caso porque pues es que, pues no, mi papá fue bien mala onda, yo pues cómo voy a hacer lo mismo, no, a partir de los 18 años ya no puedes echarle la culpa a nadie. Es tu responsabilidad ya de lo que tú eres a partir de ese momento en adelante. Y yo he visto tristemente gente que ya tiene 50, 60 años y sigue diciendo que su padre fue lo peor del mundo, ¿no? O sea, que por culpa de su padre no hizo, que por culpa de su padre cuando ya no podría hacer esto. Y sí es cierto, se le cargan un montón de costales que no se le puede quitar. Yo estoy a favor de que cada quien su rol, ¿no? La mamá tiene su parte, tiene su parte para que la carreta se empuje de ambas partes. Uno no puede empujar más que el otro porque se iría de lado y se caería, ¿no? Entonces no se puede. De lo que yo sí estoy siempre en lo que me gustaría que fuera es que, ok, yo trabajo un montón y todo, pero sí tener de perdida, Alberto, 20 minutos, 30 minutos, porque necesitas también de esa parte masculina en tu vida, porque hay muchos hijos que han crecido con una educación femenina, y yo no estoy hablando de gays ni nada de eso, esa es otra cosa muy aparte, pero sí de repente las enseñanzas que un hombre le puede dar a una mujer no se las podemos dar. No se puede, yo te puedo decir porque tuve hijas y mi último hijo era niño, ¿no? Y entonces tuve que decir, oye, pues empiézalo a educar, ¿no? Porque el niño cree que todo es como nosotras. Sí. Y entonces no. Entonces sí es una carga muy pesada. Los hijos tienen que responsabilizarse ya de sus heridas. Cada quien se tiene que responsabilizar de lo suyo y no podemos vivir echándole la culpa de lo que no nos hemos responsabilizado de ser y asumir, ¿no? Es que sí es cierto, o sea, es una carga muy pesada para ti, seguir anclado en eso, y es una carga, yo creo que terrible y triste, y a ti te deja todavía más en mal cargárselo a tus padres. O sea, eso es horrible, ¿eh? Es agarrar. Fíjate que vamos a hacer un programa de las heridas y de cómo ya estuvo bueno, ¿no? De que ya tienes que curarte tus propias heridas. Pero es que le digo, o sea, actualmente la sociedad está así como de sí, tú no tienes la responsabilidad de todo eso, regresa a ese momento, ¿no? Y vívelo, transítalo. Sí, o sea, sí yo entiendo que de alguna manera también sea importante transitar, ¿no? Todas esas situaciones, ¿no? Traumas que tú viviste. Pero justo, o sea, si te anclas ahí, puedes tener 60 años y seguir traumado ahí. Y vuelvo a lo mismo, cargarle eso a otras personas. Ya deja a tu padre, sino a otras personas, al ex. Sí, o sea, ya dejen a la ex o al ex, ¿no? Ya también avancen. Eso habla ya no mal de ellos, ya habla mal y muy mal de ti. Como sí, porque persona, los demás como pueden ser. Estar haciendo su vida normalita y tú sigues ahí como
anclado. Como Cachetéme dices, cuando ¿no? vuelva a hablar de bisex. Nah, no es cierto. Los utilizo como ejemplos, nada más. Nada ¿Vale? más, nada más ¿vamos experiencias a la reales. siguiente, o Vamos a la puedo- siguiente canción y regresamos. Seguimos Cuando yo quería ser grande, una canción también muy bonita. Regresamos en un momento, están escuchando Noches de Romance. Estás escuchando Noches de Romance. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Noches de Romance. Esperemos les haya gustado esta música que escogió la profesora. Sí, lo estoy escuchando aquí. Pero bueno, lo que yo le mencionaba en el corte a la profesora es que justo lo que ella decía de cómo educa diferente ahora sí que una madre que un padre. Yo pues sí tuve ahora sí que papá, pero les digo que ya para la secundaria no. Entonces yo recuerdo que todos mis compañeros con los que me juntaba, todos no tenían papá. Entonces era algo extraño porque nosotros como que nos apartábamos, éramos como que más tímidos, por decirlo así, con los otros chicos llevados, pesados, se divertían, mientras que nosotros estábamos más como que en nuestra onda. Y lo que le contaba es de que justo con ninguno de nosotros, pues, ¿quién hablaba, no? Sobre sexualidad? Entonces nosotros aprendíamos lo que leíamos en revistas. ¿Y en ese en tiempo internet. eran revistas? Todavía no había Más que internet, nada, ¿no? Eran revistas. Sí, había internet. O te pero- robabas, te comprabas las películas de 30 pesos. No, más que no eran revistas, pero sí había cafés internet. Entonces ahí, o sea, obviamente ya. pues podíamos tener computadora, ¿no? Ajá. Pues no alcanzaba, era otra. Sí. Era carísimo. Pero sí, justamente de ahí aprendimos. Entonces, yo siento que sí es muy diferente ¿cómo les diré? Pues sí, la educación tal cual de una figura materna que de una figura paterna después de esa edad, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia. Yo agradezco haber tenido un papá justamente en mi niñez, pero aún así no significa en ambos casos, no significa que el que hayas tenido padres o que tus hijos tengan ambos padres, pues sí tengan ya su vida definida como No, claro que no, tampoco. maravillosas personas, ¿no? Y al revés, no significa que si no tuviste mamá o papá no puedas agarrar, tú sanarte, tú aprender, tú estudiar, tú buscar la información y crecer, mejorar como persona, ¿no? Aquí siempre, yo creo que desde la primera vez que estuve acá en Noches de Romance lo he dicho, trabaja en tu persona, desarrollate, estudia, mejora, ve por ti, ¿no? Lo vamos a hablar hasta el cansancio eso. Entonces no hay aquí cabida a agarrar y victimizarse, eso. Eso es muy. ¿Vas a hablar de otro punto? Sí, bueno, ¿me va a dar alguna opinión? Si quieres, no, lo Ajá. que pasa es que yo quiero hablar un poquito acerca, pero ahorita si quieres entonces vemos tu punto. Esto que estabas diciendo, por ejemplo, fíjate que es bien importante. Por ahí también hay una reflexión que por cierto a mi marido le gusta, esa de que ¿qué piensa el niño de su papá a tantos años y luego a los tantos años y luego a los tantos? No, hombre, ya cuando estás viejo dices, ¿qué razón tenía mi papá, no? Por ahí la tienen, no la saquemos, la hubiéramos sacado, pero yo me doy cuenta que en cada etapa de la vida de un niño y de una niña, el papá funge como algo, como una personalidad, ¿no? Por ejemplo, en esta etapa que te tocó de niño, pues pudiste tener el papá que jugaba, el papá que con el que te divertías, el papá que te compraba, el papá con el que era tu superhéroe, tu Superman y todo eso, ¿no? Y que me ponía límites porque uno de los recuerdos así más fuertes, o sea, Ajá. fíjese aunque nada eras más. chico, bueno, no eras tan chiquito ya, 12 años, ibas a entrar a la adolescencia. Se me ocurrió decirle, te haces, y se me quedó viendo así bien serio y me dijo, ¿me hago qué? Y yo, verde. ¿Y te dio miedo? No, pues me puse a chillar. Estaba Ajá. yo muy chiquito. Ajá. Pero sí, o sea, yo recuerdo su firmeza. Y algo que, por ejemplo, podía hacer con otras personas, así de, te haces. Pero con él, algo así muy No, con fuerte. él no. De hecho, se les nada. hablaba de usted, ¿te acuerdas? Ahora ya no ahora es, ay, mi jefe. Creo ya que sí es". le dije, se hace. Ajá. No le Sí, dije, porque se "Te les haces". hablaba de Ajá. usted. Era tanta la autoridad que se les hablaba de usted. Ahora ya no, ahora ya hasta le dicen por su nombre, ¿no? Pero fíjate, esa etapa. En esa etapa puede ser el que jugaba, el que todo, y aunque tú dices te ponía límites, ¿no? Pero luego entras a la adolescencia y necesitas el fuerte, ¿no? O sea, necesitas el que tenga dices tú, la agresividad, la fuerza, el que limita. A lo mejor podría ser hasta el logro, si tú quieres, ¿no? Porque esta etapa es cuando empiezas la formación y cuando te quieres salir del huacal y donde él te dice, ¿a dónde vas?
vienes para acá, ¿no? Y luego cuando llegas a la juventud, ¿qué parte necesitas en la juventud? Como el maestro, el amigo, ¿qué necesitas en esa etapa, no? Y luego cuando ya estás más grande, cuando ya te casaste y cuando todo, yo creo que ahí es cuando necesitas el consejero, el que te brinde la mano. Entonces te das cuenta que cada etapa necesitas una parte de ese ser. Sí, de hecho, más arriba hablaba justamente de la agresividad y es justamente eso, que aprendes también a conflictuar, porque es algo elemental, aunque también en esta sociedad cada vez querramos más vivir de la mano, es algo que no se va a poder, es algo muy complicado. Ajá. Entonces, también aprender a enfrentarte a otros hombres. Ya olvídenlo a otras mujeres, esa batalla ya la tenemos perdida los hombres, pero a otros hombres justamente, ¿no? Ya no agresivamente, ¿cómo les diré? A peleas, ¿no? Sino simplemente, por ejemplo, hacer valer tus derechos. Hasta inclusive que tienes algún problema con el de la luz o que alguien se quiere pasar contigo, también aprender a confrontarlo. Es algo justamente que recibimos de parte de la figura, ¿no? Paterna, justamente, y es algo elemental porque no solamente es para ti, sino futuro, bueno, en mi caso futuramente, pues para mis hijos, ¿no? O sea, justamente los padres y los hijos saben perfectamente que ahí hay una figura a la que pueden asistir si tienen algún problema y que no importa lo que sea, esa figura paterna los va a proteger de lo que sea, y es algo que le da muchísima estabilidad a los niños. Ya dejen ustedes los adultos, ya los adolescentes, no, a los niños, sobre todo que los niños luego son muy imaginativos o viven terrores enormes, ¿no? Los niños y niñas viven terrores enormes cuando están chicos. Ajá, entonces es importante tener a alguien, una figura que tú digas, él está para defenderme, porque vuelvo a lo mismo. Ajá, madres por supuesto tienen mucha fuerza, pero no es lo mismo. Ajá, justamente esa super fuerza, por decirlo así, porque los niños lo ven así, es superhéroe, Superman. Sí, cuando son pequeños, ¿no? Tienen como esa figura, esa fuerte, imagen. Que sabes perfectamente que no te vas a quedar sin comer, que sabes perfectamente que tu casa va a estar ahí, que vas a tener dónde cubrirte, dónde protegerte, gracias a la papá, figura, ¿no? Del papá, ¿vale? Sí, también de la madre, pero no es lo mismo, este no es el programa de las madres. que hoy no va a festejar a las mamás, dice. Ajá. Otro punto que habría que checar es también cómo nos relacionamos los hombres que de alguna manera no crecimos con esa. Usted ya más o menos mencionaba ahorita en un corte, con nuestra pareja hoy. Con nuestra pareja, ¿no? Los hombres, y les puedo decir que sí, también hay mucha diferencia. Un hombre que de alguna manera aprendió a relacionarse masculinamente, se relaciona de diferente forma con las chicas que uno que no. No sé si quiera mencionar lo que me estaba contando. Exactamente. Sí, yo le hablaba un poquito acerca de Alberto, sí que es muy difícil porque he conocido muchas mamás que han estado como al frente de su casa y con puros hijos varones, y de verdad, miren, hay dos maneras. Si no te está educando tu papá en este aspecto masculino, te va a educar, como dice Alberto, las redes sociales, y si en ese tiempo no había redes sociales, eran las revistas, si no son las revistas, son las niñas de la Merced. Pero es tan importante que el papá esté de frente y puedas aprender. Yo recuerdo, por ejemplo, algunos chicos que no sabían ni qué onda, que le decían a su mamá, bueno, pero ¿y cómo le hablo a una mujer? Y claro que como mamá yo le voy a contar como mamá, no, pues bonito, no, espérate, pero le haría falta que tu papá le dijera, no, es que la mujer así, dile esto, dile otro. Dentro del sexo, de las relaciones sexuales, un hombre no se puede desenvolver igual, porque no es lo mismo lo que la mamá le puede enseñar a lo que el papá le puede enseñar. Y como te digo, y si lo aprendes en la calle, porque no lo aprendiste de tu papá, es un hombre que va a ser una locura dentro de un matrimonio, que no va a tener bases, que no va a tener valores, que no va a saber cómo tratar realmente a una mujer, ¿no? Porque lo aprendió en la calle. Ni siquiera hay hombres en esos tiempos, en mis tiempos de que era yo chava, ni siquiera sabían cómo hablarle a una novia, cómo decirle que si quería ser su novia, y se lo preguntaban a su mamá y su mamá decía, pues no sé, porque a mí siempre me lo han pedido, pero pues investiga. Pero ¿investiga dónde? O daban consejos que a ellas les hubiera gustado como mujer, pero funcionan. Que no funcionan. Exactamente. Ahora, este programa de hecho se llama Noches de Romance, ¿no? Entonces justamente es sobre
parejas. Y esto va muy bien, lo que acaba de mencionar la profa, porque sí les puedo decir de que un hombre de alguna manera que no aprendió a relacionarse con otros hombres y no aprendió todos estos sentidos masculinos, todas estas cosas que de alguna manera le dan una formación de hombre, lo hace mucho menos atractivo ante las chicas. Yo miren, sí es cierto, eso es verdad. Tengo un recuerdo muy vivido de una ex. Ya sé que cacheteme. Otra vez. Punto menos, Alberto. No, pero es que le vamos a cobrar 10 pesos por cada que habla de su sex. yo en ese momento no lo comprendí. Ajá. Ella me dijo, es que no sé por qué, pero a mí me llamaba mucho la atención de chica. Ajá. Ver a otros chicos que estaban, por ejemplo, entre ellos hablando de fútbol, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, pero entre ellos muy metidos en su onda, casi sirviéndose el refresco, la cervecita, lo que sea. Entonces a ella se le hacía muy atractivo. Y yo decía, bueno, ¿por qué a ella se le hace atractivo esto? O me contaba de otras actitudes justamente masculinas que yo decía, ¿por qué le llama tanto la atención? A mí no me llamaba la atención ese tipo de cosas porque yo en ese momento no era sociable. Nada que ver con el actual Alberto, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces yo decía, ¿por qué? Ahora comprendo, ahora me doy cuenta justamente que un hombre, por ejemplo, muy sociable, muy hábil, justamente conectando con otros hombres, naturalmente es más atractivo para las mujeres, porque eso quiere decir que está, ¿cómo les diré? Que está, pues sí, más apto, justamente. Recuerden que esto de las parejas, del amor, todo es supervivencia, ¿no? O sea, a final de cuentas, ¿no? Buscamos, tenemos los hombres, sentimos cierto atractivo por ciertas cualidades físicas en las mujeres que de alguna manera nos va a dar mejores hijos, por decirlo así. Lo mismo las mujeres. Ajá, entonces, nos guste o no, esto va a ser, esto es así, esto ha sido así y seguirá siendo, ¿vale? Entonces, entonces las mujeres tienen naturalmente esa atracción por facciones masculinas. Y si no las desarrollamos, y si no estamos desarrollados en eso, por supuesto que no somos atractivos. ¿Sabes qué? Ahorita que estás diciendo, que estás tocando esta parte, también me estoy acordando de otras situaciones que vivimos en la etapa de la juventud. Esto que dices, sí es muy cierto, porque yo recuerdo que algunas de mis amigas, por ejemplo, cuando era muy, muy notorio cuando los hijos eran criados entre puras mujeres, era muy, muy notorio, ¿no? Porque eran hasta modositos, así como muy educaditos y todo, y era algo que me da mucha pena decirlo, en esos tiempos sucedía. Yo no sé si ahora suceda, pero las mismas mujeres se burlaban de estos chavos. Se burlaban, o sea, era como decir, ay, qué modosito, que como hablas como mujer, te mueves como mujer, pero porque se criaron entre puras mujeres y si eran así, o sea, como educaditos, como bien portaditos, como cosas así que tenían, ¿no? Hasta se vestían así como las mamás, como bonitos, ¿no? Como las mamás en ese tiempo los querían vestir, no como un hombre les enseñaba a vestir, sino acá, muy acá, ¿no? Y entonces había muchas amigas, porque yo tuve muchas amigas así, sí se llegaban a burlar, decían, ay, no, ese no me gusta porque, ay, es como, bueno, qué feo, pero decían, es aburrido. Es que, ¿de dónde el dicho aburrido de feo, fuerte y formal? Exacto, decían, ay, qué aburrido, no, y bueno, y te podría contar mucho más cosas, pero no quiero quemar a la gente de ese Noche tiempo. De quemados, ya no es noche de romance, noche de quemados. Noche de quemados, estamos una noche de quemados. Pero definitivamente sí es muy notorio, muy, muy notorio, cuando un hombre se cría con el papá o se hace de un grupo de amigos sanos, si tiene suerte, o se cría entre puras mujeres. Muy notorio. Bueno, porque de hecho también hay que mencionarlo, ¿no? O sea, no nada más la figura paterna se encuentra justamente del padre, ¿no? Puede que tenga un tío, puede justamente que termine en un grupo de amigos. Exacto. Que de alguna manera pues vaya aprendiendo. Pero si te encuentras con un grupo de amigos sanos, y si no, pues no. Pero es que volvemos a lo mismo, o sea, también es responsabilidad de... Sí, claro, de ya grande, quien, ¿no? Ajá, sí. Ya grande ya es tu responsabilidad, sí. Ya grande ya no hay ni para qué le eches la culpa a nadie, ¿no? Ya a partir de cierta edad ya tienes que empezar a ver por ti mismo y valerte por ti mismo y aprender a ver cómo, porque el mundo te ofrece todo para aprender, ya no hay nada oculto, todo está a la mano. Bueno, ya se terminó el programa. Ya, pues tenemos 3 minutos, así que pues vamos a ir cerrando.
Pues, ¿con qué quieres cerrar, Alberto? Cierra tú primero, en lo que busco mi audífono que perdí. Órale. Sí, bueno, justamente lo que decía la profesora, tenemos que aprender a responsabilizarnos, tanto hombres como mujeres, no creer en esa mentira de que se puede ser padre o madre. Si no tienes de otra opción, pues ni modo, ¿no? Hacerlo mejor con lo que tengas. Pero no creerse esa mentira, alejarse, bueno, tal vez no alejarse, pero sí no creer tanto en eso de que, porque hay muchos casos donde hay padres que son responsables y hay tanto familiares como amigos, amigas, que le tiran duro a esa persona, ¿no? Para que la chica en cuestión lo deje. No, hay chicas que apenadas, yo las he visto, apenadas te cuentan, no, es que mi pareja es así, 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 cuando no, lo único es que simplemente, por ejemplo, esa persona no es rica, ¿no? Apenas le estaba diciendo, yo sé que ya no tenemos tiempo, pero yo creo que esto es importante. Le estaba diciendo a una amiga de que no deja a su esposo en lo absoluto, que lo cuide muchísimo, porque por mucho que sus amigas o amigos le estén diciendo de que lo deje, que ella se merece algo mejor o lo que sea, esas amigas no van a cuidar a la criatura cuando ella tenga que salir a trabajar. Esas amigas no la van a cuidar a ella cuando esté enferma. Ajá, algo que sí hace su esposo actualmente, ¿no? Que él sigue trabajando y sigue buscando la manera de que tanto su hija, tanto ella esté bien, ¿no? E inclusive yo se lo dije, o sea, fui así. Ajá. Yo no arriesgaría mi vida por tu hija. Sí lo haría porque al final de cuentas los hombres estamos cableados, justamente ya saben, mujeres y niños primero, ¿no? Pero se lo manejé así. Yo no lo manejaría, yo no me sacrificaría tanto, ajá, como lo haría sin pensar tu pareja. Tu pareja está cableado totalmente para dar su vida si es necesario por ti o por tu hija sobre todo, ¿no? Entonces, para que me lo cambies por alguien que nada más se quiera acostar contigo un ratito y ya te suelte, o sea, eso es mentira. No se van a encontrar a nadie como el padre biológico de sus hijos, ¿vale? Eso es un hecho. Muévanle como le muevan. Sí hay sus excepciones, pero realmente no es ni va a ser lo mismo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, esas amigas no se van a hacer cargo como lo va a hacer el verdadero padre, ¿va? Exactamente, Alberto. Yo creo que es con la parte que yo también quiero terminar, y sí me gustaría mucho poderle transmitir a todas las mujeres, ¿no? Sobre todo las que son mamás solteras por decisión, de las que dicen, ¿sabes qué? Ya no más, me quedo con niños. Pero sí, definitivamente creo que nadie, como dice Alberto, nadie va a querer a tu hijo como lo quiere su papá. Entonces sería muy padre que, a pesar de estar separados, a pesar de estar divorciados, creo que no tienes derecho de quitarle el cariño y la presencia del papá, aunque sea de lejecitos, ¿no? Si tú ya no pudiste hacer vida con esa persona porque no lo quisiste hacer, por los motivos que quieran, yo no podría decirlo, pero creo que el amor de su papá siempre tendrá que ser el amor de su papá, porque un hijo no puede ser una moneda de cambio. Entonces, así que tú ya te juntaste con otro, te casaste con otro, pero tu hijo sí tiene el derecho a seguir conviviendo con su papá, a seguir teniendo la figura paterna, y que nadie por ningún motivo se lo quite. Justamente. Entonces, que yo estoy en contra del divorcio, pero ok, vale, ya ese es otro tema. Ese es otro tema, sí, claro, o sea, en otro programa. Los niños, pues finalmente sí. Los niños van primero, pero bueno, si de menos ya lo hiciste, de menos pues sí. No te pongas en una guerra interminable donde los únicos que salen perdiendo son los chavitos, ¿no? Si tú no pudiste y no lo lograste y no le echaste ganas, pues de menos deja que siga siendo hijo, ¿no? O que siga siendo hija. Bueno, pues eso es todo. Esto fue Noches de Romance. Los esperamos la próxima semana. Por favor, recuerden seguirnos en YouTube y en Spotify como Noches de Romance. Y dijera Alberto, denle like, ¿no? Like y comparta, suscríbanse. Y suscríbanse. Nos escuchamos. Nos ayudan mucho. La próxima semana. Gracias.